¿Qué opinión tiene de las cosas que pasan hoy día a nuestro alrededor? Hoy estamos a 8 de junio del 2025 y muchas cosas, ¿verdad? Mucha tensión en el ambiente, tanto en Estados Unidos, sabe que la noticia del día es la persecución de inmigrantes, pero también hay noticias nuevas, asesinatos de influencers. Y platicaba con mi hija en la semana y le decía, bueno, la Biblia dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, amén. Ciertamente, en lo que podemos ver, Hebreos capítulo 6, los rudimentos de la doctrina de Cristo, habla del juicio eterno y habla de que Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras, ¿verdad? Lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, dice la Biblia, sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Pero también es claro que así como en un dicho popular, no sé si usted lo vivió creciendo con ese dicho que decía, el buen juez por su casa empieza. Y eso aplica a Dios también, ¿verdad? Dice la Escritura claramente que el juicio debe comenzar por la casa de Dios. Pero también dice la Escritura, si el justo, el que busca la justicia de Dios, con dificultad se salva, ¿dónde quedan el impío y el pecador? ¿No? Entonces va complicando la situación. Y lo que yo oraba y eso me daba detrás de todo ello es que realmente usted puede ver que hay un ataque a la casa, ¿verdad? De hecho, ahorita el Día del Padre es solo un día, ¿no? Pero todo lo demás tienen un mes, ¿no? El mes del niño, el mes de la madre, el mes, usted sabe, de cada evento que hay en el año. Pero al final, el sentido de Dios es que hay o la advertencia esta mañana, la reflexión es que hay un ataque a la casa, ¿no? Y no es algo nuevo, no es algo de nuestros días, es algo que se ha venido trabajando desde siempre y es por eso que usted puede ver igual que lo que es la figura paterna como tal, incluso a través de caricaturas, ¿no? La puerquita rosa y un montón de caricaturas, los muñecos amarillos, ¿verdad? Los Simpsons, al hombre lo ponen como un tonto, ¿no? Como un inútil, como un irresponsable. Y eso también es un ataque a la casa, ¿no? Y por eso me gustó esta imagen de la IA, ¿no? O sea, tanto niño como niña, hombre, mujer, representa cierta inmadurez y obviamente no entendemos que unos niños estarían jugando aquí, son castillos de arena, pero fíjese que vamos a adentrarnos a lo que es nuestra cita base de esta mañana, Lucas 11:17, dice del Señor Jesús, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Usted sabe la noticia de la semana, cómo es que, aun cuando analistas políticos habían dicho que no, bueno, que el mundo daba paso en Guarache, algún interés tenía que tener, y hoy hay una separación, y entonces quizá no es algo que haya sido un imprevisto, pero era un riesgo al final, ¿no? Y eso nos habla, bueno, de un mundo político, pero nos lleva necesariamente en lo que le decía de que el buen juez por su casa empiece, que está escrito que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios, nos lleva a voltear hacia nuestras casas, ¿no? Y no sé si recuerda, no le estoy predicando esto o compartiendo esto por la noticia de Elon Musk y Trump, no, sino que usted sabe, habíamos leído anteriormente, veníamos trabajando con los niños las parábolas y con nosotros llegamos a un pasaje en Mateo 24 donde dice que estemos preparados porque todo cristiano esperamos el regreso del Señor Jesucristo. Que me sorprendía porque ahora ya ve que de todo se levanta contra alguien y entonces ahora se levanta, he visto videos, o al menos un video, de alguien que se atrevió a decir, ¿y por qué esperas la venida del Señor? Como si fuera cuestión de una religión, ¿no? Siendo que son palabras del Señor mismo, Juan 14, ¿no? Si yo me fuere a preparar el lugar, vendré otra vez, los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pablo lo desarrolla y dice, vamos a estar siempre con el Señor, ¿no? Entonces no es algo así como que sea un asunto de religión, sino son palabras de Cristo mismo, pero dentro de esa preparación, como le decía de Mateo 7 y Mateo 24, de estar preparados, nos va a enfocar a la casa, ¿no? Aquí el contexto es de que recuerde los religiosos de la época del Señor Jesús, como desde su momento, desde que llegó, no le querían reconocer, ¿no? Y le decían, tú por el príncipe de los demonios, por Belcebú, echas fuera a los demonios. De hecho, es un ataque a la familia porque entonces también el Señor Jesús dice, si al padre de familia, refiriéndose a él mismo, dice, le dijeron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces realmente hoy todo lo que nos dicen
de que el amor de los cristianos no sirve y todo lo que nos llegan a denigrar hoy, lo había advertido Jesús, ¿no? Claro que lo importante es como el Sermón del Monte decía, ¿verdad? Que digan contra vosotros toda clase de mal mintiendo, porque Pedro dice, bueno, si padeces como malhechor, pues te lo mereces, ¿verdad? Pero es mejor que padezcas como cristiano, haciendo el bien, y no porque te lo merezcas, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en la casa. Entonces vea cómo el Señor Jesús nos advierte y dice, sabe que también una de las señales del fin, aquí hago un paréntesis, dice, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, ¿verdad? Pero no es el fin inminente, todavía no. Pero sí nos habla de una preparación. Entonces ahorita se puede ver tanto reinos levantándose uno contra otro, pero quiero enfocarme esta mañana, este día, en lo que es la casa, ¿no? Y entonces cuando le comentaba el contexto del pasaje, cuando el Señor discierne que ellos le atribuyen al mismo Satanás como que tienen un acuerdo, ¿verdad?, para echar fuera a los demonios, entonces le dice, bueno, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, ¿cómo va a ser eso posible si hay un principio eterno, un principio espiritual, donde de entrada esa división está próxima a la caída tanto de un reino como de una casa? Y luego vemos, nos va a llevar a Mateo capítulo 7, hablando de la caída de la casa, Mateo 7:24, el Señor Jesús después, ya terminando lo que conocemos como el Sermón del Monte desde Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, me gusta la versión 60 porque dice, le compararé, ¿no? Las comparaciones, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe que, si usted conoce Biblia, usted sabe que a la mujer es a la que se atribuye la edificación de la casa, ¿verdad? Porque si la mujer sabia edifica su casa. Pero viene el Señor Jesús y dice, no, también el hombre edifica su casa. Y así como a la mujer debe ser virtuosa, el hombre debe ser prudente, que edifica su casa sobre la arena. Otro de los pasajes, Lucas dice que cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca, ¿no? Me gusta porque si usted tiene la dicha de tener una casa junto a la playa, no es que no se pueda construir, pero es de que tiene que tener un fundamento sólido porque aquello es muy inestable, ¿verdad? Entonces dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice el Señor Jesús, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces vea que aquí nos está hablando de una estructura sencilla, solamente lo que es fundamento, paredes, techo, que tendría una enseñanza por sí mismo, pero nos habla de cosas de las cuales naturalmente uno no tendría el control, ¿verdad? Lluvia, vientos, ríos, pero que cuando usted y yo vemos en la Escritura, pues nos habla de pensamientos de doctrina, doctrina de hombre, doctrina de demonios. En Apocalipsis, ¿verdad? Vemos la figura del gran dragón, dice que arrojó un río detrás de la mujer que representa a la iglesia. Entonces habla de cuestiones de doctrina, pero yo quiero enfocarme en el fundamento. Dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Obviamente, lo principal es decir, la roca es Cristo, amén. Pero no solamente eso, mire, sino que es muy general, ¿verdad? Y es cierto y es certero, y Pablo dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y entonces, dentro de los videos, la enseñanza, el pensamiento que podemos encontrar en internet hoy día, usted va a ver que ahora ya muchos católicos hacen videos, ¿verdad? Y dicen, yo estoy en la iglesia verdadera, original, en su fundamento, citando aquella frase que el Señor Jesús expresó, ¿verdad?, sobre Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero se les olvida que el fundamento es Cristo, ¿no? No es Pedro, sino Cristo. Y eso viene desde el Antiguo Testamento, Isaías 28:16, dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento estable, y el que creyere en él no será avergonzado, dice la versión 60, ¿verdad? Pero entonces esa piedra angular, claramente Hebreos nos dice, esa piedra angular es Cristo. Y una piedra angular no es aquella piedra que usted puede escuchar a cierta gente decir que si hay casas que tienen un arco es la que va en medio y sostiene todo. No, esa no es una piedra angular. La piedra angular viene en la construcción de la época o en el contexto de la época, es la piedra que se ponía en una esquina y es la que marcaba los límites de la propiedad, la dirección de la propiedad, el peso que iba a soportar el edificio. Y es por eso que, refiriéndose a Jesús, dice, Él es la piedra angular, ciertamente desechada por los hombres, porque así dice Hebreos, dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, como dice Isaías, ¿verdad? Entonces eso nos habla, le digo, de que marca dirección, marca cuánto peso va a resistir, nada más para que lo tengamos presente. No se trata solamente de decir el fundamento es Cristo, amén, sino decir, bueno, Él es el que me va a marcar los límites, el que me va a marcar cuánta carga voy a llevar, es el que me va a marcar todo, ¿verdad? Marca todo
toda la dirección y diseño que va a tener un edificio. Verso 26 dice, pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, y ahí está otra comparación, se le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, de donde toma título nuestra reflexión de este día, ¿verdad? Edificó su casa sobre la arena, un hombre insensato, y pasó lo mismo, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. Aquí el Señor intencionalmente agrega, dieron con ímpetu contra aquella casa, ¿verdad? Entonces el ímpetu ya es una fuerza que se va generando, ¿verdad? O sea, no es la inicial, sino es una que se va acumulando, el ímpetu. Dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Porque no estaba fundada sobre la roca. ¿Y por qué más? Literalmente porque dice que estaba fundamentada, o el cimiento de la fundación estaba puesta así a flor de tierra, sobre la arena. No cavó y ahondó, como dice Lucas, sino que estaba sobre la arena. Y entonces quiero compartir con usted la advertencia de la cual parte también este tema. Mateo 24:43, la Nueva Traducción Viviente, dice el Señor, entiendan lo siguiente. Si el padre de familia o dueño de la casa, pero me gustó padre de familia, porque habla no solamente del padre como varón, sino también de la madre, ¿no? Los padres. Pero dice, si el padre de familia supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta, y la Nueva Traducción Viviente dice, no dejaría que asaltaran o robaran su casa. Pero creo que la palabra minar original encierra más, porque entonces dice, no dejaría minar su casa. Habla de que precisamente esa palabra minar en el griego es que caven en la tierra, caven en la arena, que hagan un túnel, ¿no? Así como una mina, así como los que vienen a Atizapán de Zaragoza, ¿no? Son minas, y usted ve arriba el cerro, pero realmente está todo hueco, ¿verdad? Son minas. Es lo mismo minar la casa, que sin darnos cuenta nos están quitando el soporte abajo, ¿verdad? Nos están robando abajo. Dice usted, y podemos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Del ladrón, qué es lo que roba, dónde lo esconde. Podemos hablar de las horas, porque nos pone la vista ahí, ¿verdad? Así de supiera exactamente a qué hora. Y entonces acuérdese que Juan dice, hijitos, ya es la última hora. O sea, estamos ya, cronológicamente estamos cerca, muy cerca del regreso del Señor, ¿verdad? Pero le digo, el enfoque que quiero dar esta mañana es el fundamento de la casa, ¿no? El ataque a la casa, pero poner énfasis, poner atención en el fundamento. Y entonces verso 44, lo que le venía diciendo, dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Ustedes deben estar preparados todo el tiempo. Le digo, todo el mundo se anda peleando ahí por la doctrina y demás, y diciendo y defendiendo su iglesia, pero el Señor Jesús dijo, déjense de cosas, ustedes deben estar preparados, entiendan esto. El Hijo del Hombre vendrá cuando menos se lo esperan. Entonces no, el énfasis no es, le comentaba la vez pasada, y sé que uno se gana muchos enemigos, pero si usted está en un lugar donde el énfasis es el Shabbat, el énfasis es el día de reposo, el énfasis es el fundador, el énfasis es cualquier cosa que no sea Cristo, como está diciendo aquí el fundamento, pues debería de cuestionar, ¿verdad? ¿En dónde estoy? ¿Sobre qué estoy fundamentando? Porque entonces lo que yo quiero tratar con usted, encontré en la Biblia siete comparaciones que la Biblia hace respecto a la arena, ¿va? Porque entonces edificar sobre la arena podemos, así si partiéramos de la escuela dominical, ¿qué es edificar sobre la roca, niños? Pues obedecer, ¿verdad? Obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, que el fundamento es Cristo, amén. Eso es lo básico, pero tenemos que poner la atención a que quizá aún como cristianos, aún como hijos de Dios, aún como gente religiosa, gente estudiosa de la palabra, de la Escritura, sin darnos cuenta, a nuestro día de hoy, o como vamos a meditar en este día, va a resultar que quizá hemos estado edificando sobre la arena, pensando que estamos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, amén, pero que hemos pasado por alto su advertencia de decir, bueno, cuando tú solamente oyes y no haces, puede ser que, bueno, más bien te voy a comparar a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena, y quiero que sepas que cuando tú haces eso, tu casa va en vías de caer. Escuchaba perdón, me dio una comezón aquí en mi ojito, una palabra en la semana, ¿no? O sea, dice la Biblia que escudriñemos las profecías, ¿verdad? Dice, no las deseches, escudriñalas y retén lo bueno, ¿no? Pero algo a lo que apuntaba la palabra, y al final es una realidad que están viviendo mucha de la gente que está siendo deportada hoy día, es que dice, mucha gente vino con la promesa de hacer algo por su casa, vino y dejó familia allá, ¿no? Dejó una esposa, dejó hijos, quizá hicieron aquí otra familia,
pero ahora que tienen que salir o están siendo deportados, ¿a qué se van a enfrentar? Y entonces por eso le digo que claramente la palabra, y Dios fue muy intencional y muy sabio, muy prudente en decirnos, hijos, el juicio va a comenzar por la casa. Entonces, ¿cuánta de esa gente que está regresando y que tuvo dos o que hizo dos familias o más, no es gente incluso cristiana, o muchos de ellos aquí conocieron al Señor pero nunca arreglaron allá? No les compartieron alguna versión de la Biblia que dice, corrigiendo lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, ¿verdad? Quizá leyeron la versión 60, ¿verdad? Que dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Pues por eso, me olvidé de lo que quedó atrás y ahora me extiendo. Pero mire que, volviendo al tema, entonces edificar sobre la arena, yo encontré 7 comparaciones, no son figuras, o sea, le digo, no es el hilo negro, no es una nueva doctrina. Usted puede buscar, preguntarle al Espíritu Santo qué significa, además de no obedecer la palabra, además de no atender la palabra como leímos en Mateo 7, ¿qué más podría representar, ¿verdad? En la Biblia, edificar sobre la arena. Entonces, mire, cuando usted ve la arena, tal cual representa abundancia. Usted ve cuando Dios le promete a Abraham descendencia, le habla de una descendencia espiritual, dice las estrellas del cielo, cuéntalas si las puedes contar. Dice, o como la arena del mar, que era una descendencia terrenal, el pueblo de Israel hoy día, ¿verdad? Pero habla de una abundancia. Ahorita vamos a ver cada pasaje. Esto para los que apuntan, sobre esto puede ir haciendo sus notas, ¿verdad? Los pensamientos de Dios representan la arena, Salmo 139, 18. Los deseos de la carne, Salmo 78, 27. Culpas escondidas, Éxodo 2, 12. Años de experiencia, Job 29, 18. Quejas y tormento, Job 6, del 2 al 3. Y la ira del hombre, Proverbios 32, 12, ¿no? Entonces vamos a analizar cada una, porque no vaya a ser que nosotros estamos confiando de que por estar en una iglesia cristiana, en una iglesia evangélica, por haberle dado nuestro corazón al Señor un día, habernos bautizado, ¿verdad? Decir, no, pues no hay margen de error, no hay manera de que yo pueda edificar sobre la arena si estamos en Cristo, amén. Vamos a analizarlo, ¿verdad? Vamos a analizarlo. Entonces, Génesis 32, 12, esa cita no la puse, pero tal cual dice, ¿verdad? Tú has dicho, yo te haré bien, tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y así repetidos pasajes de la Escritura va a encontrar que cuando algo no se podía contar, dice, era como la arena del mar. Y bueno, no quiero adelantarme igual a Apocalipsis, porque entonces habla de que parándose en la arena del mar ve subir a la bestia, parándose en la arena del mar es que ve los juicios de Dios, ¿verdad? Es algo muy interesante estar sobre la arena, pero eso ya es en un tiempo posterior. Vamos a ver entonces, número 2, ¿ah? Los pensamientos de Dios. Mire, dice el Salmo 139, 17, se sabe de los libros poéticos, los salmos, y dice el salmista, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Entonces vea cómo el rey David, trabajando esa idea de abundancia que no se puede contar o enumerar, él medita en la obra de Dios en su vida y dice, cuán grande es la suma de tus pensamientos para conmigo. Entonces le puse este primero porque usted y yo podemos tener una Biblia, incluso por ahí hay una Biblia de las promesas, ¿verdad? Que están subrayadas ahí las promesas para cada día, para cada situación de la vida, y es muy bonito, ¿eh? Es muy bonito, pero se nos olvida que más bienaventurado es dar que recibir. O sea, al recibir hay una bendición, pero más bienaventurado es el que da. Bueno, entonces le digo, usted puede tener muchas promesas de Dios, y me recordaba que mi pastor alguna vez enseñaba y decía, todos tenemos una doble vida, todos, y ay, como así, pastor, ¿verdad? No me espante, sí. Dice, todos tienen la esposa que quisieran tener, pero la esposa que tienen. En su mente tienen los hijos que quisieran tener, los ideales, pero al llegar a casa uno se enfrenta con la realidad de los hijos, que tiene hijos e hijas, ¿verdad? Igual el marido, ¿verdad? O la mujer, ¿verdad? Puede usted tener un ideal de lo que le gustaría que su esposo fuera, pero tiene que enfrentar la realidad del esposo que tiene, y del trabajo, y del país, y todo, ¿no? Se va haciendo así. Entonces, por eso, dice, todos tenemos una doble vida, o sea, tenemos una buena intención, un buen anhelo, pero al final terminamos chocando con la realidad. Y le digo esto porque entonces el salmista dice, claro, tus pensamientos son preciosos y si los enumero se multiplican más que la arena, pero vea que aquí hay un secreto, hay una clave, ¿verdad? Hay una clave porque usted, le digo, puede tener su Biblia de las promesas, puede no tener una Biblia de las promesas, pero subrayar un montón de cosas ahí en la Biblia, ¿no? De promesas. Eso es para mí, esto lo tomo, lo arrebato, lo declaro. Ok, decía mi pastor, ate, desate y vuelvo a atar, pero
No porque lo declare va a pasar, ¿verdad? Hay que hacer muchas veces. Porque entonces es lo que dice el Salmo. Dice, despierto y aún estoy contigo. Lo que yo le decía, o lo que decía mi pastora. Pero cuando vuelves a tu realidad, ¿qué pasa? Entonces que cuando tú vuelvas a tu realidad, cuando tú despiertes, cuando tú enfrentas tu día a día, la escuela, el trabajo, tu vecindario, el entorno político que cada quien vivimos en nuestros países donde estamos hoy día, el punto es que yo siga con el Señor. Porque entonces también el Señor advierte y dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, en nuestras plazas comiste, ¿verdad? Dice, bueno, no dice sorry, pero dice, nunca os conocí. Dice, les tendré que declarar o les declararé en aquel día, nunca les conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, tenías la palabra, sabías mis pensamientos, porque uno subraya Jeremías, ¿verdad? Sí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y tomamos la versión, ¿verdad? Que dice, yo prometo que serás feliz, amén, yo recibo, yo merezco ser feliz. Claro, hay un ángulo donde el Señor lo ha declarado y así se va a cumplir, pero conforme a la palabra, ¿verdad? Pero el punto es que al enfrentar la realidad estemos con el Señor. Señor, mira, quizá no fue como yo quería, quizá no fue como yo anhelaba lo que estoy viviendo, pero mi realidad es esta y lo más importante para mí es que estés conmigo. Así como dijo Moisés, ¿verdad? Señor, mira, ahí está la tierra prometida, pero si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de este lugar. Entonces son cosas que en la trayectoria muchos hemos perdido. Así vemos la bendición, vamos persiguiendo los sueños, las promesas, pero hoy es un día que hagamos alto de ver si no acaso es que el Señor ya no está con nosotros como Sansón. Seguía teniendo la fuerza, ¿no? Se escapaba, dice, me escaparé como las otras veces, pero no se dio cuenta cuando Dios se apartó de él y él confiado en una promesa, en un voto que él había guardado porque tenía su melena, ¿verdad? Sus guedejas, resulta que ese día ya no pudo hacer frente a sus enemigos. Y quizás así nos ha pasado, nos hemos confiado tanto que hemos dejado de hacer nuestra parte, nos hemos confiado tanto en la gracia, hemos abusado de la gracia. No, es que es por gracia, no por obras, amén. Pero también Pablo decía, esfuérzate en la gracia, o Pedro, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay un trabajo de gracia, hay obras de fe que tenemos que hacer, dice Santiago. El punto es, dice, despierto y aún estoy contigo. Que cuando despertemos a nuestra realidad estemos con el Señor. El Señor, ¿estás conmigo? Sí. Ok, Señor, así como pasaron los hombres de Dios, Daniel y sus amigos, el Señor Jesús, Padre, si tú quieres, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú, ¿verdad? Y entonces algunos que, como Moisés, le tocó, dice, él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón y escogió el maltrato. Escogió el maltrato. Entonces son cosas que Pablo dice, claro, es la locura de la predicación, ¿verdad? Decirle al mundo, renuncia a todo para que ganes a Cristo, y es lo que decía el rey Agripa, ¿verdad? Es poco lo que me persuaden para ser cristiano. Yo ya soy rey, tengo todo. Así mucha gente hoy día dice, no, para padecer como cristiano, no gracias. Y entonces mucha gente está desertando, pero no se dan cuenta que eso, tener solamente la promesa, pero no al Dios de la promesa, eso es edificar sobre la arena en esta figura del Salmo 139. Mire, Salmos, otra vez, Salmo 78, 27, está recapitulando David la historia del pueblo de Israel cuando sale a Egipto y va rumbo a la tierra prometida, y les dice, bueno, él declara, dice, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena. Ahí está la comparación, ¿verdad? Como arena del mar, aves que vuelan. Entonces se acuerda que entonces dice la Escritura que Dios les había dado el maná, ¿verdad? Una hojuela que descendía cada día y tenían que salir, cada uno a hacer la cuenta de su casa, traerla. Creo que por eso el Señor Jesús nos enseñó y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Recuerda que ese maná, dicen, antes del día de reposo, el día anterior, recogían doble y no se aguzanaba, para que ellos aprendieran a contar los días y temer al Señor y obedecerle, porque hubo gente que no obedeció y se dieron cuenta que se aguzanaba, ¿no? Usted puede ver el relato ahí en la Escritura, en Éxodo, ¿verdad? Pero entonces hubo un momento donde dice que el populacho que iba con ellos dice que tenían anhelo de carne, dice, aquí nos dice a comer carne, y entonces como al final, usted sabe bien el Señor Jesús y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y al finalmente murieron. No, yo soy el pan que da vida, ¿no? Entonces figuradamente nos habla de despreciar a Cristo mismo, ¿no? Pero entonces dice, en vez del pan de vida, ¿qué quisieron?
dice que ellos pidieron carne, ¿no? Y entonces que el Señor se enojó y dice a su antojo, dice que aún por las narices les salía, ¿no? Pero la figura ahí está, ¿verdad? Dice, hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar. Entonces, ¿qué es edificar sobre arena? Cuando yo me dedico a satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son? Ahí usted los puede ver en Gálatas 5, ¿verdad? Manifiestas, son las obras de la carne, que son fornicación, adulterio, ira, contiendas, maledicencias, disensiones, borracheras, orgías, cosas semejantes. Entonces, cuando, mire, le digo que veía un video de alguien que decía, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme, pero pues tanto los apóstoles, el apóstol Juan, que vivió de primera mano con Jesús, él decía, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. No se trata de que cambies de religión, sino que claramente habla de una pasada manera de vivir. Hoy me sorprende porque hoy escucho videos así que dicen, los hermanos católicos dicen, esta es una iglesia de santidad, pero pues cada quien conoce a los suyos, ¿verdad? Digo, al final somos diferentes. Creo que entendemos diferente la santidad. Y el estándar es el mismo, porque Jesús dijo, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. O sea, no es de que uno aquí haga un rollo de doctrina y cosas. Jesús fue claro, dijo, sean santos como el Padre que está en los cielos es santo. Y ahí es un tema por sí mismo. Pero el punto aquí es los deseos de la carne, ¿va? Juan habla y dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Entonces cuando uno, ahí lo que dice Juan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo tengo de dos opciones, ¿verdad? Seguir los deseos de mi carne, satisfacer cada antojo que yo pueda tener, ¿no? Alcohol, comida, bebida, sexo, los placeres hoy digitales, ¿verdad? De mis ojos, los oídos, pero Salomón decía, ahora no se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Cuando entonces yo le doy rienda suelta a esos deseos, no los crucifico, no los llevo a la cruz de Cristo, no llevo esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, entonces estoy edificando sobre la arena. Y ahí usted puede ver en la Biblia, ¿no? Cómo Dios a su pueblo le dice, a su pueblo, o sea, el que tenía la ley de Dios, la ley de Moisés, le dice, son semejantes a caballos, relinchando cada uno detrás de la mujer de su prójimo. Entonces le digo, usted puede estar mucho en la iglesia, atender todas las actividades, conocer mucha Biblia, usted y yo pues, ¿no? Pero al final si estamos codiciando, no hemos sacrificado esos deseos de la carne, ¿qué va a pasar? Que estamos edificando sobre la arena. ¿Y qué va a pasar después? Que nuestra casa va a caer. O sea, no es nada más como algo personal, ¿verdad? Bueno, pues es una relación entre Dios y yo, la base. Pero el Señor nos advierte y dice, estar preparado para la venida del Señor es que no dejes minar tu casa. O sea, no se trata solamente, o sea, vas a tener que tener cuidado de ti mismo, pero también como padre de familia tienes que tener cuidado de tu casa. Porque no sabes lo que tú estás trayendo. No sabes lo que tú estás permitiendo al dar rienda suelta a los deseos de la carne, lo que estás acarreando, ¿eh? Estás acarreando ruina, dice Mateo 7. Mire, por su parte, Deuteronomio 33, estamos viendo las comparaciones de la arena o las figuras en la Biblia, qué significaría edificar sobre la arena. Y aquí en las bendiciones dice, llamarán a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares, o sea, es una consecuencia, es una bendición, ¿eh? Chupar la abundancia de los mares y los tesoros escondidos, ¿dónde? En la arena. Entonces ahí nada más hace la referencia de que los tesoros en aquellos años se escondían en la arena. Claro que Pablo dice que el mayor tesoro es Cristo, ¿eh? Dice, todo lo he considerado por basura, con tal de alcanzar la excelencia, la gloria y el conocimiento del amor de Cristo, es el tesoro supremo. Pero fíjese que Lucas 6:45, búsquelo en casa, el Señor Jesús hablando y dice, bueno, hay tesoros buenos y hay tesoros malos. Porque usted recuerda que dice, bueno, cuando tú enfrentas a Dios, te opones a Dios, dice, estás atesorando para ti ira, para el día de la ira, ¿va? Los hijos de desobediencia, ¿qué atesoran? Atesoran ira para el día de la ira. Entonces hay tesoros en la tierra, hay tesoros en el cielo, hay tesoros buenos y hay tesoros malos. Porque dice un padre de familia, del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, pero también hay hombres malos o padres malos que del mal tesoro de su corazón sacan cosas malas, ¿no? Que han atesorado. ¿Qué es un tesoro? Es algo que le da valor. Usted recuerda la parábola del tesoro escondido, dice, es como el reino de los cielos, es como un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo y cuando lo encuentra va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo para tener acceso a ese tesoro. Entonces, número uno es lo que usted valora, número dos es algo por lo que usted y yo estamos dispuestos a dar nuestro todo, ¿no?
quizá pueda ser su salud, porque acuérdese que Satanás, ¿verdad? En el libro de Job dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y es por eso que hoy hay gente que no la critico, o sea, yo no estoy en sus zapatos, ¿verdad? A causa del dolor que padece o la enfermedad. Hay mucho cristiano que ha ido a meterse aún con espiritistas y brujos. Y hay un poder, claro, hay un poder. Pablo, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Claro, tiene un poder el enemigo, pero al mismo tiempo van ahí demonios ocultos, ahí escondidos. O sea, el mal ahí está al final, no es el poder de Dios. Pero entonces dice aquí, hay tesoros escondidos. El punto es que entonces aquí podríamos hablar de lo que usted atesora, qué cosas son valiosas para usted. Obviamente la economía, su casa, su carro. ¿Es malo? No, no es malo, claro que no. Pero es malo en el corazón, ¿verdad? Porque Pablo dice que la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero, ¿verdad? No, no el dinero, sino el amor al dinero. Y no solamente fuera de la iglesia o en el mundo secular, como le decimos, sino también en la iglesia, ¿va? ¿Cuánta gente no está? El mismo Judas, ahorita que le decía ahora que se dio esta disputa, esta discordia, este rompimiento, ¿va? Simplemente es como Judas, ¿no? Que dice, él sustraía de la bolsa porque era ladrón y al final termina traicionando al Señor, entregando al Señor Jesús, ¿verdad? Es lo mismo, simplemente y dice algo muy fuerte la Escritura, dice que compró un campo, Judas, con el dinero de aquella traición, ¿verdad? Dice, cayendo en él, dice, se partió por la mitad, y no es algo literal, sino que da a entender que manifestó lo que había en su corazón. Entonces, ¿cuánta gente no realmente está detrás de una avaricia? Que dicho de paso es un deseo de la carne, es una obra de la carne, ¿va? Un deseo de la carne. Entonces vea cómo va una secuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos atesorando? Pero si usted entonces está atesorando malas cosas de este mundo, no son malas. Si Dios se las quiere dar, qué bueno, disfrútelas. Pero que no estén en su corazón. Porque entonces ahí está el ejemplo de Judas. Que la avaricia, la ambición estaba en su corazón. Y eso lo llevó a traición, eso lo llevó a una perdición eterna, ¿no? Dice el hijo de perdición para que se cumpliese la escritura. Entonces, tengamos cuidado, ¿qué es lo que atesoramos? Mire, Éxodo 2:12, usted conoce la historia de Moisés. Dice entonces, él estaba en el palacio de Faraón, era el hijo de la hija de Faraón. Y entonces dice, él pensaba, dice el libro de los Hechos Hebreos, dice, él pensaba que sus hermanos entendían que Dios los iba a librar por medio de su mano. Pero claramente el Señor dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Bueno, entonces él en ese afán, en esa buena intención de defender a sus hermanos hebreos, termina matando a un egipcio. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué quiere decir? ¿Son pecados ocultos? Podría ser. No pecados ocultos como que uno no sabía, ¿va? Como dice los salmos de líbrame de los que me son ocultos, sino aquello, de acuerdo al contexto, que uno está perfectamente consciente de lo que está escondiendo. Por eso yo le puse en el apunte culpas escondidas, ¿no? Como cuando somos niños y sabemos que hicimos algo mal y llega el papá, la mamá, y ¿quién hizo esto? No, pues, quién sabe, el fantasma, ¿verdad? No, yo no sé, yo no fui. Porque nuestro corazón sabe que hay culpa. Pero eso es un ejemplo de niños, pero uno va creciendo y uno de repente son responsabilidades más grandes, ¿verdad? Es decir, sabe que yo autoricé esto, yo hice este movimiento, yo di esta orden. En el trabajo yo no sé usted, pero a mí me ha tocado, ¿quién hizo esto? Pues perdóneme, pero fui yo el que dio la orden, o sea, no tengo por qué exponer a los demás, ¿verdad? O de, no, pues así como que no se note, como que nadie vio nada, tú no digas nada. Pero eso como adultos, yo le puse ahí en el apunte, culpas escondidas, cuando usted y yo estamos perfectamente conscientes, pero escondemos la culpa. Y así como Moisés dice, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Cuántas cosas no escondemos? ¿Cuántos videos no hay de gente que pensó que nadie sabía, nadie había visto y resulta que por ahí había una cámara, ¿no? Ya hoy día hay cámaras por todos lados. Y dicho sea de paso, no es de que usted se abstenga de hacer cosas como ha pasado en otros ámbitos, ¿verdad? Que la gente ya no se retrae, no por respeto a la persona, no por respeto a una ley, sino porque hay una cámara. Artistas, funcionarios de gobierno, autoridades, ¿verdad? Ya cuando hay una cámara ya se contienen, no porque respeten a la persona ni la ley, sino por temor a la cámara y el que dirán y toda la presión, porque cáigale mal hoy a la gente y dígame si no lo hacen trizas en internet, ¿verdad? Le tumban el negocio porque le tumban el negocio. Pero el punto es la culpa escondida. Entonces estamos viendo, recuérdese, que es edificar sobre la arena y que yo exponga a mi casa a manera que caiga
a que yo esconda las culpas, que yo, también los pecados, ¿verdad? Claramente, ¿hiciste esto? No, no, ¿cómo crees, amor? Oye, ¿borraste tu WhatsApp? No, 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 ¿cómo crees? Entonces, debemos como adultos estar acostumbrados a poder dejar el teléfono ahí, ¿verdad? Y conoce el password, o sea, sabes mi contraseña. En el momento que quieras puedes entrar, puedes verme, puedes preguntar, puedes contestar mis llamadas. Ya ve que hoy mucha gente se ha divorciado porque el mentado teléfono se conecta al carro, ¿ah? O a la televisión, ¿no? El Air TV. Y resulta que ahí se dan cuenta de lo que andaba haciendo, que andaba viendo, ¿no? Y no es la tecnología la culpable, o sea, es cada quien, ¿verdad? Con lo que anda haciendo. Pero el punto es de que si usted y yo escondemos culpas, escondemos pecados, cosas que sí hicimos, no es que alguien nos esté inventando, es de que sí lo hicimos. Bueno, entonces eso es esconder las culpas y eso, figuradamente, es edificar sobre la arena y eso va a traer ruina a nuestra casa. Mire Job 29:18. Pues que Job está reflexionando de la vida por las situaciones que él atraviesa y dice, decía yo, en mi nido moriré y como arena multiplicaré mis días. Le decía al principio, la arena en la Biblia representa abundancia, algo que es incontable, innumerable, como el que no es como el que es millonario puede cuantificar en millones, ¿verdad? Pero el que es rico, o sea, es incuantificable, ¿no? Entonces así Job dice, como arena multiplicaré mis días. ¿Qué quiere decir este texto? Ve que ahí mismo en Job dice Eliú, dice, yo pensé que los años te daban experiencia, que los años te daban madurez, que los años te posicionaban en un punto donde tú no te desviabas, pero no, resultó lo contrario, que cuando uno se hace viejo uno se hace mañoso, como Salomón. Y él empezó bien, y así como Pablo le dijo a los Gálatas, vosotros corrías bien. ¿Quién te desvió? ¿Quién te fascinó? Igual uno pudo haber tenido una juventud de servicio, una juventud entregada al Señor, y le compartía. O sea, usted puede ver videos hoy día de jóvenes, yo antes adoraba, pero ahora no, y soy feliz. Yo antes diezmaba, y ahora no, pero ahora me alcanza para esto. Pero luego ve sus vidas tan vacías y dice, bueno, ¿y de qué te sirvió? Como dijo Jesús, ¿de qué te sirvió ganar el mundo si al final perdiste tu alma? Bueno, entonces en esa experiencia, o sea, usted puede estar confiado, si no, a mí no me cuenten, yo ya viví, ¿verdad? Yo ya lo sé. Y estábamos estudiando en la semana, ¿verdad? Eclesiastés, y veíamos cómo Salomón dice, es mejor el joven pobre que el anciano o el rey rico que no acepta consejo. ¿Ah? Porque entonces es lo que pasa, que cuando uno ya tiene experiencias, este chamaquito, ¿y qué me va a enseñar a mí? Y uno quizá en su momento lo vivió cuando uno era joven y empezaba el ministerio. Ni casado eres, tú qué sabes de la vida, ni has besado, decíamos, o decían. Pero no, resulta que pues Dios a cada uno le va enseñando y sobre cada uno pone una gloria y un ministerio, una comisión, etcétera, ¿no? Pero el punto es que cuando nos hacemos viejos, es lo que dice aquí, tú te puedes confiar en tu experiencia y resulta que ya no aceptas, como le decía de Eclesiastés, ya no aceptas consejo nuevo, ya no aceptas que las cosas cambian, que tu tiempo a lo mejor se hacía de alguna manera, pero hoy día, por las regulaciones y por las cosas que han pasado, quizás se hacen de otra manera, ya no es como antes. Y entonces tienes que estar dispuesto, porque eso es la bienaventuranza de ser pobre de espíritu, que no dejas de ser enseñable. Porque cuando ya tú te trabas, y entonces fíjese, yo le hablo en Eclesiastés, lo del joven pobre y el rey rico, y entonces dice, y entonces va a pasar que la vida lleva un ciclo, y así como van a apoyar al joven y desechar al viejo, se va a pasar que ese que hoy es joven y lo apoyan, también al rato, si es alguien que no es enseñable, que no se adapta a lo nuevo, lo van a desechar. Entonces ahí está escondido un secreto, ¿verdad? Porque si usted quiere ser una persona adulta que siga encajando, que lo sigan apreciando, siempre tiene que estar dispuesto a ser enseñable. El día que usted se confía en sus años, es como la arena del mar, es edificar sobre la arena y va a tener pérdida, va a tener ruina en su casa. Mire otra vez Job 6, del 2 al 3. Dice Job, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en la balanza, dice, pesarían ahora más que la arena del mar. Por eso mis palabras han sido precipitadas. Pero se da cuenta cómo dice Job. Dice que pesasen mi queja y mi tormento, pesarían más que la arena del mar. Entonces, trabajando esa idea de que avanzamos en años y nos sentimos que ya nadie nos puede enseñar, que nadie se la sabe más que nosotros, pero se ha dado, dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí está, se va cumpliendo la palabra. Dice, de la abundancia del corazón, de lo que abunda en tu corazón, de eso va a hablar tu boca.
¿Y no será que usted hoy es una persona así, que vivió mucho tiempo, avanzado en años, hombre, mujer, pero que lo único que sale de su boca es queja y tormento? No, es que si usted supiera, si yo le contara. Hermano, y no, usted me comentó, no fue usted el que me dijo lo que dice Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ah, bueno, sí, sí, pero es que yo, fíjese que, como dice la canción, sufrir me tocó a mí, ¿verdad? Pues está bien, o sea, no soy zapatos y pues cada quien pasamos cosas diferentes, pero edificar sobre la arena es cuando usted ya conoce, ya tiene un conocimiento de Cristo, del fundamento. Por eso el Señor decía, el que me oye y hace es como un hombre que pone un fundamento sobre la roca. Pero el que me oye y no hace, así como, oye, yo ya te dije que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando tú te decides aferrarte a tu pasado doloroso y cruento, ¿verdad? O transmitirlo a tus hijos, ¿verdad? Porque así somos como adultos. Yo a tu edad, ahora ya todo les duele, ahora ya no aguanta nada, yo a tu edad ya tenía 2 casas y 20 trabajos y pues así te tocó, papá, así te tocó, mamá, gracias por lo que me diste, pero pues estamos en Cristo, ¿no? El que está en Cristo, nueva criatura es. Porque si entonces hoy día, a pesar de tus años, vives quejándote y comentando lo que está en tu corazón es el tormento, ahí dice Job que eso es como la arena del mar. Y el Señor Jesús lo retoma y dice, es edificar sobre la arena, y cuando vengan los ríos y cuando venga el ataque a las casas, tu casa va a caer y va a ser grande tu ruina. No porque te lo esté deseando, sino porque nunca hiciste un alto como este día para advertir y decir, a ver, ¿qué es edificar sobre la arena? Vamos a estarme quejando y estar contando mi tormento constantemente. O sea que, hermano, ya se dio cuenta que ya me contó la misma historia de hace 10 años, hace 5, hace 10, o sea, no ha perdonado, no ha superado. No le digo que sea fácil, ¿verdad? Pero yo he entendido, o sea, personalmente se lo comparto, que el orar diario, uno debería perdonar, porque ahí estaba, perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Y el Señor Jesús fue claro y dijo, si no perdonas, tampoco tu Padre te perdonará a ti. O como tú perdonas, te van a perdonar a ti. Así como ya perdoné, ya lo superé, pero sigue ahí el dolor, no hemos perdonado. Sigue ahí la amargura, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Algo tenemos que trabajar. Bueno, en la figura es estar en Cristo. Pues ¿se acuerda usted cuando llegaron a Mara, el pueblo de Israel? Dice, no podían beber las aguas porque eran amargas. Pero entonces Dios le mostró a Moisés que echara cierto tronco sobre las aguas y para que fueran sanadas, y entonces ya se hicieron dulces y ya las pudieron tomar. Pero entonces eso es una figura de la cruz de Cristo, ¿verdad? De la obra de Cristo. Bueno, entonces para que sepan más, porque sí, usted me dice, pero ¿y cómo le hago? Venga Jesús, venga Cristo. Proverbios 27:3, mire. Dice Salomón, pesada es la piedra y la arena pesa. Pesada es la piedra, la arena pesa. Más la ira del necio, entonces aquí la comparación dice, la ira del necio es más pesada que ambas. Entonces, ¿qué es edificar sobre la arena, hermano? ¿No será que muchas cosas que usted hace, las hace por enojo? Ah, sí me hizo, entonces para que vea, ¿no? Ah, sí me tornó, o en el tráfico, creo que yo le he dicho, o sea, yo no es que no me enoje cuando manejo, o sea, sí me enojo, pero luego mi esposa me dice, ¿y por qué no le tocas el claxon? Porque ya le platiqué también que yo no sé dónde está el claxon, ¿va? Hasta se burlan de mí, mis compañeros, o luego, ¿y cómo toco el claxon? No sé, no estoy acostumbrado y gracias a Dios por eso. Porque hay gente que a lo menos ahí está. Le digo, no. Entonces lo que le quiero decir es, el pleito está del parabrisas para acá, o sea, pues, ¿de qué va a servir que yo le diga, le toque, exponga, lo haga enojar más, ¿va? Pero entonces le digo eso porque entonces es lo que dice aquí, la ira del necio, o sea, del que no piensa, del que no razona, del que así como la recibe contesta, ¿no? Hay mucha gente así. No le digo que, bueno, o sea, luego yo no estoy en sus zapatos, cada quien tenemos un regalo en el carácter diferente, hay gente más apacible que otra, pero el punto es que atendiendo a la figura de esta mañana de por qué podría ser mi casa, ¿no será por la ira? ¿Cuántas personas no han perdido la vida precisamente así por una cuestión, un incidente de tráfico? Le ganó el carrito en el súper, le ganó el lugar. No, es que cómo va a ser que tiene más que yo. Últimamente me sorprende entre los jóvenes por envidia. Ay, es que cómo va a ser más bonita que yo y cómo va a tener más seguidores que yo. Santo, qué bueno que nosotros no tenemos seguidores, ¿verdad? Pero hoy por envidia, bien dice la Biblia, ¿quién se sostendrá delante de la envidia? Pero entonces lo que le quiero decir es así como en esa idea, ¿verdad? De que dice, estén preparados, no dejen minar su casa, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo piensen. Esas cosas van a minar tu casa. La abundancia,
Cuando tú tienes las promesas de Dios, pero Dios no está contigo, o sea, tienes todos los pensamientos de Dios, pero Dios no está contigo, es edificar sobre la arena. Cuando tú le das rienda suelta a los deseos de la carne, es edificar sobre la arena. Cuando escondes tus culpas, así lo hiciste, pero no lo reconoces, a la edad que tengas, eso es edificar sobre la arena. Confiar en tus años de experiencia y ya no ser enseñable, es edificar sobre la arena. Que tú te des cuenta que solamente tus labios, tu boca expone quejas y tormento, es edificar sobre la arena. Y que seas alguien iracundo, que responde que al chamaquito porque tiró el vaso de leche, ¿verdad? O rompió el vaso de vidrio. En primera, ¿para qué le das vaso de vidrio? En segunda, que lo haga sangrar de las manos, no te va a reponer el vaso. O sea, pues enseñas, ¿sabes qué? Pues ya se cayó, vamos a repararlo, ¿no? Vamos a limpiar, se limpia así, ¿no? A los animales, ¿no? O sea, no, que porque me ladró, que porque no me deja dormir. Y usted puede ver ahí las noticias. Y tristemente es más penado maltratar, hoy día es más penado maltratar a un animal que a una persona, eso sí es cierto. Pero también hacia los animales. Es que ¿por qué me tiró mis plantas, ¿verdad? Las señoras? Y eso meritaba que le hicieras lo que le hiciste a tu gatito, a tu perrito. Y le digo, y ahí para los niños y así. Hay que ver, hay que analizar esta mañana porque le digo, usted podemos considerarnos cristianos, objeto terminado, ya listo para irnos con el Señor y declararlo, decirlo, atarlo, profetizarlo. Pero si tenemos estas cosas, le vengo a decir esta mañana, estamos edificando sobre la arena y está claramente establecido en la palabra que cuando venga la prueba, cuando venga el juicio, ¿qué va a pasar? Nuestra casa va a caer. Y Dios no quiere que tengamos ruina, ¿no? Dios quiere, como dijo, ser un hombre prudente, que oye, que hace, que pone por obra, para que entonces puedas edificar su casa sobre la roca. No importa que tengas una casa en la playa, sí la puedes tener, pero asegúrate de cavar, ahondar, edificar, poner un fundamento, que es Cristo, la piedra angular, para que entonces sí, cuando venga todo lo que venga en el mundo, mira, tu casa, Lucas dice, no se movió, ¿no? Aquí Mateo dice, no cayó, pero Lucas me dice, no, no se movió, permaneció firme. Amén. Entonces ahí usted platique con Dios, cierre sus ojitos, ahí donde está, dígale, Padre, gracias por hablarme este día, tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, gracias porque todos esperamos tu venida, todo hijo de Dios, todo cristiano espera tu retorno, sabemos del juicio eterno y siempre hablamos de estar preparados, pero no siempre dedicamos el tiempo para meditar cómo nos preparamos, Señor. Esta mañana meditamos en tu palabra cómo preparar la casa y resulta que quizá si nuestra confianza está en la abundancia, que tú nos has permitido, que tú nos has dado, pero que tú ves que al final ganamos el mundo, pero perdimos la alma, perdimos a los nuestros, no pasamos tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres por estar metidos ahí en el trabajo. Esta semana va a salir noticias ahí de doctores, gente preparada que no tenía tiempo, que tenía mucha presión y decidieron terminar con su vida, ¿verdad? Entonces, ¿de qué les sirvió la abundancia, el buen salario que pudieron haber tenido? Tenemos que hacer un alto porque la Biblia es clara y se está edificando sobre la arena. Señor, si nosotros nos hemos llenado de conocimiento, de promesas, de música, pero no te tenemos a ti porque dice el Salmo, despierto y aún estoy contigo. No solamente es un sueño, no solamente es una ilusión, no solamente es una buena intención, es que cuando yo despierto, cuando yo vuelvo a mi realidad, cuando estoy consciente, yo veo que tú estás ahí conmigo, que te sigo siendo agradable. Tenemos que preguntarnos cada día, Señor, ¿esto te agrada? Perdóname por esto que no te agrada, Señor, estar bien conscientes. Señor, si le hemos dado rienda suelta a los deseos de la carne, no hemos llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos como enseña tu palabra. Nos estamos engañando, Señor, estamos edificando sobre la arena, Señor. Si nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a no reconocer nuestros hechos, nuestras obras, nuestra responsabilidad, nuestra culpa, estamos edificando sobre la arena y te pedimos perdón, Señor. Si como adultos estamos más confiados, nos sentimos que ya nadie nos puede enseñar, que ya sabemos todo, no estamos dispuestos, no tenemos ese espíritu de mansedumbre para corregir, como dice tu palabra, al final estamos edificando sobre la arena, es algo que no va a durar. Señor, si a los años que tenemos solamente estamos con quejas y tormento, no hemos perdonado, ayúdanos a perdonar, ayúdanos a sanar, porque tú eres Jehová Rafa, nuestro sanador. Tú mismo llevaste nuestras dolencias, nuestras enfermedades, no solo las físicas, sino las del alma, esas cosas que lastiman, que marcan, que trauman. Tú ya lo llevaste y lo dejaste ahí en la cruz. Dice que eliminaste el acta de decretos que nos era contraria
y la dejaste clavada ahí en la cruz del Calvario, Señor, pero algo nos falta si aún seguimos hablando, manifestando tormenta y quejas, Señor. Y si somos gente iracunda que no piensa, que reacciona, nuestra reacción no tiene que ver con la falta. A veces poquito que nos hagan una mirada y a lo mejor ni era para nosotros y ya hicimos un desastre, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque quizás son cosas que vivimos día a día, pero no las teníamos tan claras o conscientes de saber que eso es edificar sobre la arena y eso va a traer pérdida cuando venga un juicio sobre la casa, Señor. Perdónanos, pero también ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a lo largo de esta semana. Renunciamos a los deseos de la carne, renunciamos a lo malo, a lo oculto, y te pedimos que nos ayudes, Señor. ¿Qué más podríamos pedirte esta mañana, Señor? Que en tu misericordia tú nos ayudes, Señor, a superar, a no solamente oír, tener conocimiento, sino poner por obra para ser comparados con esos hombres prudentes que edifican su casa sobre la roca y cuando vengan ríos soplen vientos y caigan con ímpetu, nuestra casa no va a caer, nuestra casa va a permanecer porque está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que así sea, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues gracias, bendiciones, nos despedimos y nos preparamos aquí para lo que sigue, amén.